La arquitectura en el virreinato. El día de hoy conoceremos nuestra historia y origen ancestral a través del estudio de las edificaciones y elementos arquitectónicos durante la etapa virreinal. Antecedentes. Luego de la caída del Imperio Incaico, los territorios que hoy comprenden los países de Ecuador, Perú y Bolivia formarían parte de lo que se denominó el Virreinato del Perú, creado en 1542, 10 años después de la conquista del Imperio Inca, por parte de Francisco Pizarro. Lima se fundaría en la orilla sur del río Rímac el 18 de enero de 1535, con el nombre de la Ciudad de los Reyes, pero en la región agrícola era conocida por los indígenas como Limac o Rímac, siendo Lima el nombre que adquirió con el tiempo. Factores en la ubicación de Lima. Una de las principales razones para la elección del Valle del Rímac fue que este conducía hasta los yacimientos mineros, el cual facilitaba la extracción y posterior exportación hacia Europa. Por otro lado, fue decisivo el suministro de agua potable que el río proporcionaba para actividades como la agricultura. Además de poseer un clima agradable para los europeos, la distancia que ésta guardaba con respecto al litoral peruano era una bastante considerable, pero a la vez que prevenía los ataques piratas, ¿no?, que eran muy comunes en ese tiempo. Asimismo, cabía la posibilidad de construir un puerto en el lado occidente de esta ciudad, que vendría a ser el Callao, el cual solamente está ubicado a 12 kilómetros. Las ciudades virreinales y el damero de Pizarro. La imagen de la Lima de esos años consistía en un poblado casi pastor y con algunas casas sencillas de un solo nivel, agrupadas en torno a la plaza. Frente a esto surgiría un plan de organización, conocido también como el damero de Pizarro, el cual fue diseñado por Francisco Pizarro, quien distribuyó espacialmente la futura urbe sobre una superficie de 214 hectáreas, en total 117 manzanas, en lo que hoy se denomina el Centro Histórico de Lima. Cada una de estas se dividía en 4 solares, que fueron repartidos de acuerdo a la amistad y estima que Pizarro tenía por cada uno de sus compañeros. Las primeras casas se construyeron alrededor de la Plaza Mayor, en las cercanías del río Rímac, y en poco tiempo Lima se convirtió en el centro comercial de las colonias de España. El pueblo de indios. Fue una reducción o pueblo de indios asentado en Lima, la cual recibió su nombre por estar cercado. Fue fundado durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, el 25 de julio de 1571. En este lugar funcionó una doctrina a cargo de la orden jesuita y el colegio de caciques fundado en 1618. En este lugar se dio la doctrina de Santiago del Cercado, tomando el nombre de Santiago por el día de su fundación, que fue el 25 de julio del año 1571, y también fue inaugurada la parroquia. Las familias de estas estaban divididas en familias principales y familias comunes, las cuales se diferenciaban en la posición social, ya que algunas provenían de caciques prehispánicos. La reducción estuvo conformada por varias manzanas, con una plazoleta romboidal en la parte central. En esta reducción indígena fueron reunidos los indios que vivían en Lima. Allí fueron evangelizados y protegidos de los abusos de los españoles. Capillas abiertas. Se denomina capilla abierta o capilla de indios a aquella edificación que está construida con un lado abierto, casi siempre sin techo, o también los balcones. Esta solución arquitectónica fue realizada por los frailes mendicantes en el siglo XVI, en el Virreinato de Nueva España, como forma de atender a la gran cantidad de indígenas a evangelizar después de la conquista. Entre ellas podríamos mencionar algunas como por ejemplo la iglesia de San Pedro, cuyo interior se ilumina a través de la capilla abierta y las ventanas altas en verano, o también el balcón que se encuentra en la portada del convento de la Merced en Cusco.
Asimismo tenemos la iglesia Santiago Apóstol de Urcos, ubicada en Cusco, cuyo balcón refleja esta característica arquitectónica. Y por último, la capilla Axidal, situada sobre uno de los muros del famoso Coricancha. Plazas mayores. La Plaza Mayor de Lima, conocida también como Plaza de Armas de Lima, es el sitio fundacional de la ciudad de Lima, capital del Perú. Es el principal espacio público de la ciudad. Está ubicado en el centro histórico. A su alrededor se levantan sobriamente el Palacio de Gobierno del Perú, la Catedral, el espacio arzobispal de Lima, el Palacio Municipal y por último el Club de la Unión. Sin duda, este es un espacio bastante reconfortable, cuyas dimensiones nos brindan un ambiente de libre esparcimiento, turismo y sobre todo pasar un buen momento. Asimismo, no solo en Lima se edificarían estas construcciones, sino también en diversas partes del país, como lo son la Plaza de Armas de Arequipa, la cual está rodeada por la iglesia catedral y diversos portales de una arquitectura neorrenacentista y hecha de granito. Por otro lado tenemos a la Plaza de Armas de Cusco, cuyos orígenes datan desde etapas prehispánicas, ya que fue elegido como punto base del Imperio Incaico, siendo este su capital. En la actualidad, esta plaza consta de diversos templos religiosos, como la Catedral, la Iglesia de la Compañía de Jesús y por último, la Capilla del Triunfo. Como sabemos, en el virreinato existieron diversas construcciones, las cuales iban destinadas a cumplir funciones tanto políticas como religiosas. En este caso veremos las de tipo civil, el cual involucra a los palacios y casonas. El Palacio de Torre Tagle, el cual a simple vista destaca por su hermosa fachada de estilo barroco y sus balcones de estilo mudéjar, a base de cedro con estos famosos detalles de celosías. La Casa de la Literatura Peruana. Está ubicada en la antigua estación de Desamparados, una construcción de estilo académico francés, cuyos principales distintivos al interior son las bancas de hierro forjado con madera y la gran farola de vitral de estilo Art Nouveau. La Casa de Aliaga es un edificio de estilo colonial ubicado en el centro histórico de Lima, el cual habría sido construido sobre una huaca. Este edificio data de mayo de 1536, de los inicios de la fundación de la ciudad. Pertenece a don Jerónimo de Aliaga y Ramírez. La construcción original se realizó en base de quincha y adobe. Los estilos presentes son renacentista, manierista, barroco y neoclásico. Cuenta con 18 ambientes e inmobiliarios de la época. Casa Pilatos, una de las casonas más amplias y antiguas de la ciudad de Lima, cuya construcción comenzó a fines del siglo XVI. Actualmente es sede limeña del Tribunal Constitucional. En la entrada del inmueble se observa una elegante portada rectangular tallada de piedra, de estilo renacentista. Más adelante destacan el doble zaguán, los dos patios y la escalera monumental de piedra, y sus altas galerías. Durante la etapa virreinal se darían una serie de edificaciones donde resaltarían los famosos callejones, apareciendo principalmente en barrios altos. Los callejones estuvieron y están formados por 15, 40, 100 y hasta 150 habitantes. Consta de 2 o 3 cuartos, en los siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX. Estos carecían de servicios higiénicos al interior de las habitaciones. Una de sus características es que la mayoría de los callejones, por muy modestos que fueran, siempre rendían culto a un santo o santa, a quien le contribuyen un altar o una capilla. Algunos callejones son tan poblados como el de San José, que se encuentra ubicado en el número 879 del Jirón Huánuco. Incluso pueden ser considerados como casi pueblos. También está el buque, del cual se le denomina así por su forma arquitectónica. Se le menciona como el primer complejo habitacional de Lima. Esto podría ser cierto, dado que sus dimensiones y el año de su construcción es aproximadamente a mediados del siglo XIX. Como se puede ver, tiene 3 niveles. El primer piso, que es de adobe, el segundo y el tercero, que es de quincha. Pero es probable que habría tenido 4 niveles,
ya que hay registros orales de la existencia de galerías subterráneas bajo este predio. Cuando uno pasa por las calles, se pregunta qué será lo más resaltante que tiene esta ciudad. Pues la respuesta es sencilla y se resume en una sola palabra: los balcones. Los balcones representaron la idiosincrasia limeña y la influencia árabe que llegó a Lima a través de España, en tiempos de colonia, y se convirtieron en una insignia de la ciudad de Lima, una de las altas razones por la que Lima es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y entre ellas tenemos el Palacio de Torre Tagle, conocido por sus balcones, que fueron construidos durante la época virreinal, que actualmente pertenece a la Cancillería del Perú. Sus balcones están hechos a base de cedro, los cuales supieron generar ese impacto de belleza en las personas, a través de un precioso estilo mudéjar acompañado de sus celosías y acabados, las cuales daban la ventaja de ver sin ser vistos. Otro balcón muy conocido son los del Palacio de Goyeneche, el cual cuenta con una fachada de color amarillo y sus balcones de color verde. Sin embargo, la gran diferencia de estos balcones es que ya cuenta con sus ventanas de vidrio, que lo hacen más moderno a la vista. Actualmente, esta casa pertenece al Banco de Crédito del Perú, o también conocido como BCP, quien dio dinero para su restauración. Balcones del Palacio Arzobispal. Cuando uno ve estos balcones piensa que fueron construidos en época colonial, pero es un error. Estos balcones fueron construidos en época republicana e inicios del siglo XX. Están construidos con las influencias barrocas debido a que se quiso mantener un estilo que empezó a sonar mucho en Lima de aquellos tiempos, que es el estilo neocolonial. Balcones del Palacio Municipal de Lima. Estos balcones son los que adornan la plaza de la ciudad. Son parte de los más grandes que puedes encontrar en ella. Cuando uno los ve también se sorprende por su tamaño, y es que forman parte de los balcones más altos de la ciudad de Lima y no son coloniales, son neocoloniales y datan del siglo XX, como una manera de enaltecer el estilo colonial de Lima. El balcón aparece en Lima en la segunda mitad del siglo XVI, pero por la información que tenemos, la mayoría de los balcones eran abiertos, no cerrados. ¿Cuándo se consolida el balcón de cajón o cerrado en Lima? A partir de la década de 1620, 1630, cuando Lima va dejando un poco esa fisonomía de ciudad, entre comillas, sevillana. Al comienzo del siglo XVII, entre 1610 y 1620, se va estructurando la forma tradicional del balcón y con el uso de las celosías y de los tableros llanos abajo, ¿no? O algún tallado especial del arte mudéjar, ¿no? A partir del siglo XVII, ya las primeras 2 décadas, los balcones de Lima, los balcones cerrados, los balcones clásicos de Lima, ya son preponderantes en la ciudad. Incluso los primeros viajeros que llegan a estas tierras se sorprenden por ver tantos balcones y con tantos colores diferentes también. Este callejón tiene mucha trayectoria. No podemos decir que es un callejón cualquiera. Uno de los primeros solares que se hicieron y se construyeron en América Latina fue el Callejón del Suche. Tiene la misma antigüedad que la casona Quinta Presa. Por aquí han pasado virreyes, ¿no? Y muchos personajes de la historia de la colonia. En el centro existe un patio central, ¿no? Existe el patio central donde tenemos una urna, donde tenemos una cruz que la llamamos la Santísima Cruz del Solar del Suche, que están ahí en el patio central donde hemos hecho la urna, que tiene más o menos, hasta donde yo sé, tiene más o menos unos 180 años de antigüedad. Y durante todo ese tiempo se le ha venido haciendo una fiesta año tras año y todos los años se le va a seguir festejando, porque es una tradición, porque viene gente del extranjero, segundas y terceras generaciones que hemos vivido acá, seguimos viniendo. La particularidad que tiene, pongamos, el Callejón del Suche es que las festividades van acompañadas
de eventos deportivos, quincanos, donde participan adultos, jóvenes, niños, y la puerta es libre. Se dan premios que son donados por la misma gente que vive en el solar, y además puede participar cualquier persona. Aquí no se le restringe el ingreso a nadie porque todos somos rimenses. ...7.3 Noticias, y efectivamente, como tú lo has dicho, este domingo 27, con motivo de las celebraciones por el Día Mundial Sin Autos, la Municipalidad de Lima cerrará las 62 manzanas que conforman el Lamero de Pizarro, ¿no? Esto ha sido un trabajo de toda la corporación, liderado por el doctor Casañal Ocio, ¿no? En la cual hemos participado las gerencias de transporte urbano, las gerencias de desarrollo urbano, de participación vecinal, de seguridad ciudadana, de transporte no motorizado, que yo tengo a mi cargo, con la finalidad de ofrecerle a todo ese gran público que quiere ir a conocer Lima, ¿no? A que vayan a divertirse, a gozar, a pasar una mañana muy linda desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Y que la visiten a pie o en bicicleta. Vamos a tener una serie de actividades culturales, artísticas, vamos a tener turísticas, gastronómicas, y lo más importante es que se le va a dar descuento y ofertas en todos los comercios que ese día van a aperturar sus puertas. O sea que se ha pensado en todo, ¿no, Jenny? Para que se pueda garantizar que la gente, la ciudadanía, las familias ese día tengan un maravilloso pretexto para... En conclusión, podemos colegir de todo lo mencionado que el Perú es un país rico tanto en cultura como en historia, viéndose esto reflejado en los aspectos estudiados anteriormente, como el desarrollo de Lima, la arquitectura civil, las iglesias, plazas, etc., siendo ello parte de lo que hoy se conoce como identidad, la cual personalmente siento orgullo, que aún en la actualidad se realicen obras que involucren darle un valor a nuestra historia, como la festividad en honor al Lamero de Pizarro, y más aún que exista gente que aún valore lo nuestro y sienta empatía por ello.